Gracias, Señor. Y los voy a invitar que me acompañen a San Lucas capítulo 22, verso 47. Lucas capítulo 22, verso 47. ¿Verdad? Y el título que tiene este pasaje es el arresto de Jesús, ¿verdad? Comentábamos hace rato y muchos, ¿verdad? Ya sabíamos que Jesús fue arrestado por los fariseos, los sacerdotes, porque tenía temor de él, por todas las maravillas, todos los milagros que hacía, y esos sacerdotes pensaban que iban a perder su autoridad, ¿verdad? Y que los iban a dejar, a olvidar, a hacer a un lado. Pero el propósito de Jesús era otro, no era que los dejaran, los hicieran a un lado, sino que ellos también conocieran el evangelio que él estaba predicando. Y dice en San Lucas capítulo 22, verso 47, dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Verdad? Vemos cómo nos dice aquí la palabra que mientras él aún hablaba, se acercó la turba, que iban los sacerdotes, los guardias del, de los, del jefe de la sinagoga, y llegaban por él para tomarlo preso, ¿verdad? Para llevarlo y entregarlo, para que se cumpliese. Ellos, sin saber, estaban cumpliendo la escritura, ¿verdad? De que el Mesías tenía que padecer, Jesús tenía que padecer, ¿verdad? Y aquí dice que es impresionante, a mí me impresiona cómo es que los sacerdotes que estaban ahí, toda la gente que lo fue a apresar, vieron cómo uno de los discípulos que estaba ahí sacó la espada y le cortó la oreja derecha, dice aquí la palabra. Y dice que tomó la oreja, bueno, tocó su mano y se la puso otra vez. Y digo, aún viendo el milagro, aún estando ahí de ellos de frente y viendo cómo le sanaba la oreja, y todavía aún así lo arrestaron. ¿Verdad? Pareciese ilógico, pero tenía que suceder. Y a veces tú y yo nos comportamos como toda esta turba que llegó por él, porque a veces nuestro comportamiento no es grato al Señor. A veces por nuestro comportamiento que a veces tenemos hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo arrestado cuando ya no debería de ser, ¿verdad? Porque aún conociendo la palabra del Señor, a veces aún nos desviamos del camino, a veces aún nos salimos, y por eso dice Jesús, o le entregamos como Judas, ¿no? Con un beso. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Jesús que le amamos? ¿Verdad? Y si se dan cuenta, Judas andaba con él, anduvo todo el 3 años con él, y yo creo que todo ese tiempo también le decía: Jesús, te amo, eres el maestro, eres el profeta, te vamos a seguir, y ahí anduvo con él, hasta que lo entregó. ¿Por qué? 30 monedas de plata, y lo entregó con un beso, un beso. Y a veces así nosotros entregamos también a Jesús por un beso. A veces no son monedas de plata, a veces son nuestras acciones.
las acciones que hacemos fuera de la voluntad de Dios, fuera de sus mandamientos que no le agradan, y hacemos lo mismo que hicieron esta gente. ¿Verdad? Y todavía Jesús le dice al que le cortó la oreja: "Basta". Entonces respondió Jesús y dijo: "Basta ya, dejad", y tocando su oreja le sanó. Y así nos sana a nosotros el Señor, ¿verdad? Toca nuestro corazón, toca nuestro entendimiento para que retomemos el camino, regresemos a Él y seamos sanados y salvados por Él. Pero tenemos nosotros que reconocer en nuestro corazón y en nuestra mente que a veces no estamos bien. A veces no estamos caminando correctamente en la voluntad de Dios. Normalmente hacemos nuestra voluntad o las cosas en nuestra propia opinión, como dice el Señor, que nuestra propia opinión no es buena. Hay que hacerlas en la opinión de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos está mandando para que las cosas nos salgan bien, para que estemos bien, para que sigamos en el camino del bien de Jesús. No nos podemos apartar ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Dice la palabra, sino que tenemos que ir en un camino recto, aunque nos cueste trabajo. Hay ocasiones que tenemos que decir que no, y aunque la gente nos trate mal. Y hay veces que tenemos que decir que sí, y aún hay gente que se molesta. Pero no podemos mentir, no podemos apartarnos de la palabra de Dios, no podemos estar mintiendo todos los días, ¿verdad? Recuerdo que luego decían un chiste que oía yo desde niño, que llegaba el abonero y tocaba la puerta y le decía a la mamá: "Dile que no estoy". Y el niño, en la inocencia total, salía y le decía al abonero: "Dice mi mamá que no está". Y parece algo trivial o algo así, pero con esa sencillez de decirle: "Dile que no estoy", le está enseñando al niño a mentir. Y a veces así somos nosotros: "Dile que no estoy, dile que esto, dile que el otro, no, dile que pase esto". Y estamos mintiendo, y la mentira nos aleja de la palabra de Dios, nos aleja del corazón de Dios, porque estamos mintiendo, y no lo podemos y no lo debemos hacer ya. Al contrario, debemos de decir la verdad, que si está la persona, sí está, ahorita le hablo. Oiga, que esto, sí, cómo no. O sea, no podemos mentir, no debemos mentir, porque nos hace como esta turba que llegó, como Judas que lo entregó, y como todo es para que lo detuvieran a Jesús, mintieron. Y luego le dijeron que era un blasfemo, porque había dicho que era hijo de Dios. Imagínate en este tiempo tú y yo, que decimos que somos hijos de Dios, y que te detuvieran igual que a Jesús, para irte, juzgarte, para sacrificarte, nada más por decir que somos hijos de Dios. Pero por lo que pasó Jesús, hoy tú y yo tenemos esa gracia de poder decir que somos hijos de Dios. Y lo podemos decir ampliamente a cualquier persona, aunque muchos se rían o muchos digan: "No, pues sí está bien", pero hoy lo podemos hablar claramente, y en ese tiempo no, porque era una blasfema, era malo para los sacerdotes que no hacían lo correcto, era malo. Y tú y yo tenemos que hablar siempre con verdad, porque si no, de otra manera lo estaríamos crucificando a Jesús. Estaríamos de acuerdo con toda esta gente que llegó el momento que dijo: "Crucifíquenlo". Y mucha de esa gente que anduvo ahí, como les dice Jesús: "Yo he estado con ustedes, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí?". Y a veces así sucede. No extendemos a veces las manos, no extendemos nuestro corazón al amor de Dios para hacer su voluntad. Y todo lo que hizo esta gente fue mentir para que lo crucificara. ¿Tenía que pasar? Sí, tenía que pasar para que tuviéramos salvación. Pero nos compara a la gente de este tiempo, a la gente de aquel tiempo, en que nosotros no podemos estar mintiendo y decir: "No, es que Jesús fue malo".
Cada vez que tú y yo hacemos una mala acción, a la gente que le estamos siendo testificando, dice: "¿Cómo dice que es de Jesús si está comportando así?". ¿O no te han dicho ahí tus vecinos o algo y dices: "Y no dices que eres cristiano, entonces, ¿por qué te comportas así?". Pero ellos sí se pueden comportar mal, pero tú no, porque tú eres cristiano y ellos no son cristianos. Pero sí no lo puede decir así en la cara, ¿verdad? "Ay, ¿por qué te comportas así si eres cristiano?". ¿Te lo han dicho alguna vez? Y tenemos que reflexionar sobre esas palabras que a veces nos dicen y reflexionar y razonar y decir: "¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estoy saliendo del camino? ¿O por qué me dicen esto? Si yo creo que estoy caminando bien". Bueno, es lo que uno cree, pero a veces esas palabras es para que reflexione uno y reaccione uno a ver qué está haciendo uno mal y retomar el camino, retomar bien la palabra del Señor y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en este arresto que hicieron de Jesús, esto que acabamos de leer nada más fue un inicio, una parte. Porque de ese momento a donde llegaron, donde estaba el templo, donde lo estaban esperando, era para juzgar y de muerte. Y a veces nosotros, con nuestro comportamiento, lo llevamos a muerte todavía. Dice que no lo podemos estar matando todo el tiempo, nada más es un sacrificio y para siempre. Por eso el Señor nos dice que hagamos su voluntad. Y la mayor parte de toda la palabra nos habla, y también Jesús: "Hagan mi voluntad, hagan mi voluntad". Y a veces es donde nosotros no la queremos hacer. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que Jesús nos está diciendo, y no es cierto, ¿verdad? Siempre será mejor lo que Dios nos diga, siempre será mejor lo que Jesús nos diga. Siempre será mejor cuando el Espíritu Santo de tu mente te dice: "No hagas esto, espérate, no hagas, no te juntes con ellos, no te comportes como ellos". ¿No te ha pasado que el Espíritu Santo te redarguye y te dice: "No hagas esto"? ¿Por qué? Porque Él te quiere prevenir, no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Como les decía, creo la semana pasada, yo le doy gracias a Dios porque en la pandemia de aquí de la iglesia nadie se fue, nadie se fue. Y yo le decía: "Dios, será como una profecía de que así como estamos todos, nos vamos a ir contigo". Porque si ninguno se perdió en la pandemia, Señor, y ahorita no se ha perdido ninguno, significa que vamos a estar contigo. Pero para estar con Él, tenemos que creerle y obedecerle, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Dice: "Y no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas". Jesús le estaba diciendo que era la hora que ellos podían actuar y de la potestad de las tinieblas, la potestad del mal, la potestad de la oscuridad, la potestad del diablo, que era para esa hora, para que Jesús padeciese, pero también para que tú y yo tuviésemos salvación a través de su sacrificio en la cruz. Por eso es importante que tú y yo tomemos en cuenta cada palabra que hay aquí en la Biblia, cada palabra que el Señor nos dejó escrita para que aprendamos de ahí, para no estar, como dice aquí, es la potestad de las tinieblas. ¿Sabes que las tinieblas está todo el tiempo? ¿Viste la ciudad en la mañana? Cuando llegamos aquí antes de las 7 de la mañana, estaba una como neblina, una capa negra sobre toda la ciudad. Puede ser los incendios, la contaminación que hay, pero había una capa de tinieblas sobre la ciudad. Y a veces no nos damos cuenta, y aunque veamos claro, hay unas tinieblas sobre la ciudad, pero tremendas. ¿Y por qué les digo que hay unas tinieblas tremendas? Porque todos los días pasan cosas en la ciudad de Puebla. Todos los días las tinieblas están trabajando, las tinieblas no descansan. ¿Cuántos muertos hay diario ya en Puebla? ¿Cuántas amenazas se recibe ya a diario?
¿Cuántas señoritas, niñas, ahora jóvenes, desaparecen diario? Y esas son las tinieblas que tienen la potestad sobre la ciudad, la potestad que le hemos dado nosotros al portarnos mal. Porque eso es lo que hace que la potestad crezca. Pero si tú y yo permanecemos en la luz de Jesús, dice que donde hay luz, las tinieblas se van quitando. Y a veces lo que necesitamos es esa luz para que las tinieblas que están en nuestro corazón se vayan quitando. Y así a la vez, habiendo más luz en nuestro corazón, pues con mayor razón vamos a hacer la palabra de Dios. Vamos a estar siendo más obedientes a Dios, siendo más obedientes, siendo más testimonio de Él y ser luz para toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y ya no entregarlo como le hizo Él con un beso. No entregar a Jesucristo por un beso, sino al contrario. Si le vas a dar un beso a Jesús, que sea de amor, con luz, con verdad, con tu forma de caminar, con tu forma de ser, con tu vida, pero que sea con esa luz, con ese amor que Él nos da, devolverle de ese gran amor que Él tiene, de esa misericordia que Él ha tenido por nosotros al día de hoy. Porque cuántos de los que estamos hoy aquí aún nos hemos portado mal, pero su misericordia ha estado ahí. Y a su misericordia somos salvos el día de hoy. Porque reconocemos nuestras faltas y llegamos a los pies de Jesús y otra vez Él nos redime. Nos redime de las faltas. Nos da otra vez salvación. Pero tenemos que estar al pendiente de nuestro testimonio, al pendiente de que nosotros seamos luz y seamos vida para otras personas. Estar al pendiente de estar haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Es tan importante que hagamos lo que Él nos dice, ¿verdad? Jesús fue tan obediente que dice que todo lo que el Padre le decía, Él lo hacía. Y a veces nosotros, ni con el Papá de la tierra, hacemos todo lo que Él nos manda. ¿Cuántas veces nuestros papás nos decían, oye, no te ensucies, oye, ayuda a tu mamá a hacer esto, oye, ayúdame aquí, oye, apúrate a la escuela? Y en lugar de subir de calificación, bajábamos más porque nos enojábamos, porque nos llamaban la atención, ¿sí o no? Y es lo que el Padre no nos llama la atención, nos habla con amor y nos dice, haz mi voluntad para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y al irnos bien a nosotros y estar haciéndolo bien, ¿quiénes van a aprender de nosotros? Nuestros hijos. ¿Qué les vamos a enseñar? El bien que deben de hacer y el mal que no deben de hacer, para que no lo hagan. Y el bien que sí pueden hacer. Pero esa enseñanza se la tenemos que dar nosotros, con hechos, no nada más con palabras, sino con los hechos de nuestra vida, de nuestro testimonio de vida. Así que, familia, ya no te prestes para que sigan arrestando a Jesús. Ya no te prestes haciendo maldad para que las tinieblas sigan creciendo en la ciudad y sobre todo que no crezcan en tu corazón, para que no se haya en ti una raíz de amargura, una raíz de tristeza que haga que tu corazón se vaya cerrando, se vaya endureciendo, sino al contrario, que ese corazón que ya nos cambió Jesús, que nos quitó ese corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne para que seamos más sensibles a Él, aprovechemos para que su palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y nos vuelvamos hacedores de ella. Aquí fue Judas, un traidor. Judas fue un traidor. Y tú y yo debemos de estar al pendiente porque así como Jesús ya sabía quién era, Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. Al igual tú y yo tenemos que estar al pendiente de la gente que nos rodea, no nada más aquí, sino allá afuera, porque la palabra misma nos dice que siempre va a haber un traidor. Siempre va a haber un traidor que esté contra ti, aunque a veces no lo notes. A veces va a estar pegadito a ti y vas a decir, ay, mi amigo.
todo esto, pero está esperando el momento oportuno para traicionarte, como lo hicieron con Jesús. Y esto es real. Por eso es que tú y yo debemos estar en la palabra para discernir y que Dios nos dé la sabiduría para ver quién alrededor nos piensa traicionar. ¿Para qué? Para que nos alejemos de esas personas, para que no nos hagan daño, ni a nosotros personalmente, ni a nuestra familia. Porque esas personas existen, esas personas las hay todo el tiempo y siempre se acerca como, dice por ahí, como corderos, pero son lobos rapaces, que están esperando el momento oportuno para traicionarte. Pero así como Jesús vemos aquí en la palabra que ya sabía quién era, y si tú y yo seguimos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta a tiempo, como Jesús, para no sufrir, no padecer, para que no nos vaya mal. Así que familia, en el nombre de Jesús, estemos atentos y ya no nos comportemos como se comportaron todas estas gentes. Muchas de esas personas recibieron sanidad, sanidad física, sanidad espiritual, y aún así gritaban que lo crucificara, que lo crucificara. Y muchos fueron sanados, muchos fueron restaurados. Así como tú y yo en este tiempo, que hemos sido sanados por Él, restaurados por Él, y que hasta el día de hoy Él nos ha sustentado y no hemos tenido falta de ninguna cosa, porque su gracia y su amor se extiende a los que le hacemos la voluntad de Dios, a los que le seguimos con un corazón limpio, con un corazón que le amamos a Él, con un corazón que está dispuesto para servirle a Él, para amarle a Él y responderle a Él en todas las cosas, en todas las cosas. Así que vamos a tomar un tiempecito para orar. Y si tú te identificas con la turba o con uno de los de la turba que iba para apresar a Jesús, pues puedes pedirle perdón. Y a lo mejor dices, bueno, bajo una turba aquí iban muchos. Sí, pero todos llevaban un pensamiento, todos llevaban no nada más la orden de irlo a detener, sino también el corazón para irlo a detener. Y dice que iba con espadas y con palos. ¿Para qué? Para maltratarle, para maltratar su cuerpo. Que lo hicieron después, pero esa era por eso iba también. No sé si has visto en las noticias que empiezan a pegarle a alguien que está en el piso y no falta que se acerque otro a patearle la cabeza, a patearle el cuerpo, porque con uno incita a otros a la maldad. Y a veces así estamos nosotros. No que vayamos a golpear a alguien, pero sí golpeamos a Jesús cuando hacemos maldad. Tú y yo no lo vemos, pero es como si la gente que estaba ahí que se burlaba de él, la gente que le pegaba, la gente que le abofeteaba, la gente que le ofendía. Si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas? Si ya ayudaste y sanaste a mucho, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Así le decían a Jesús, y a veces nuestras acciones es lo que le dicen a Jesús. A veces no necesitamos decir las palabras, pero sí nuestras acciones afectan lo que al corazón de Jesús y a la relación que debemos de tener con Jesús. Vamos a ponernos de pie y si tú ahí simplemente esta semana mentiste, pídele perdón a Dios. Si ofendiste a tu esposa que tienes a un lado, pídele perdón, ahí está, tenemos esa gran oportunidad. Si lastimaste a tus hijos, dice el Señor, que no los demos a la ira, pues también hay que pedirle perdón. ¿No? Si los jóvenes que están aquí ofendieron a sus papás, pidan perdón. Este es un tiempo de reflexión, un tiempo de reflexionar y decir, sí hice esto, pero ya no lo voy a volver a hacer. Porque por amor a Dios voy a respetar a mi papá. Por amor a Dios voy a respetar a mi mamá. Por amor a Dios voy a respetar a mi esposa. Por amor a Dios voy a respetar a mi esposo. Por amor a Dios voy a respetar a los hermanos que se congregan aquí. Por amor a Dios voy a respetar a la gente de afuera, aunque me ofenda. Ahora que estás en Cristo, ¿te ha ofendido gente de afuera?
que te haya insultado. ¿Sabes que sí te insulta la gente? Porque Satanás lo ocupa como títeres para que te insulte, para que tú te enojes y salgas de la cobertura de Dios. Cuando lo único que tenemos que decir tú y yo, bueno, yo lo he hecho, lo único que les digo es que Dios te bendiga, te amamos en el nombre de Jesús. Y no peleo, sino los bendigo. Cuando no conocía a Cristo, cuidado, si me decían algo como chispa de cerillo, se prende uno, pero ahora ya no. Ahora lo que he aprendido del Señor Jesús es amar y a perdonar. Porque si yo sé que no es tanto la persona, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Si el enemigo trabaja todos los días para hacerte caer, pero en nosotros está el no tropezar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes cómo está nuestra mente y nuestro corazón para contigo, Señor. Tú conoces lo más profundo de nosotros, Señor. A ti no te podemos ocultar nada. A ti no te podemos esconder nada. Tú conoces nuestros pensamientos, aún antes de que los tengamos, Señor. Tú conoces nuestro actual. Tú conoces cómo somos en realidad cada uno de nosotros. Tú conoces qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Y Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Señor, por las faltas que hemos tenido contra ti. Por a veces estarnos rebelando contra tu palabra y querer hacer lo que nosotros creemos que es mejor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu guíe nuestra mente y nuestro corazón a ser obedientes a ti en todas las cosas, Señor. Que no nos apartemos de tu camino, que sigamos en ese camino estrecho, angosto, aunque no sea fácil, pero estar caminando ahí, Señor. No nos queremos perder y el anhelo de nuestro corazón es que ninguno de todos los hermanos se pierda, Señor, sino al contrario, que todos vayamos en unidad aquí en la tierra y en unidad cuando tú nos llames, Señor, estar unánimes contigo, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu guíe nuestra mente, nuestros pensamientos, guíe lo que tengamos que hacer, Señor. Que hagamos primeramente tu voluntad, tus mandamientos, Señor, para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino estar firmes en ti, tomados de tu mano, con nuestros ojos puestos en ti, Jesucristo, nuestros ojos en ti, Señor. Y tu amor que derramas en cada uno de nosotros lo podamos externar a las personas aquí en la iglesia y a los que no vienen, a los que están fuera de la iglesia, a nuestros vecinos, aquellas personas que las encontramos en el trabajo. Señor, podamos ser testimonios de tu luz para con ellos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones. Y aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos perfectos, somos imperfectos, pero en tu misericordia tú nos vas perfeccionando día a día, Señor. Parte de eso es reconocer nuestras faltas, reconocer lo que hemos hecho mal y llegar a ti y pedirte perdón, Señor, para que nos sigas dando tu palabra, nos des entendimiento y sabiduría para ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda gloria y toda honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.